Shalom, estudiamos Torah, Parashat Tetzaveh. Y tú, Moshe, ordena a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva, prensado para iluminación, para encender la luminaria constante. Donde desde el nacimiento de Moshe, esta es la única parashat seccionada de la Torah en la que no aparece su nombre, con excepción del libro de Devarim, porque es la reiteración de la Torah a cargo del mismo Moshe. En la presente sección, el nombre de Moshe no se menciona ni una sola vez, porque en Éxodo 32:32 el gran líder intercede ante Hashem en favor de los israelitas y le pide que les perdonara la falta con el becerro o que lo borrase a él del libro de la Torah. Hashem perdona a Israel y también omite el nombre de Moshe en la presente sección, pues las palabras de un virtuoso dejan su huella aunque sea pronunciadas en forma condicional, pero esta omisión, lejos de ser una ausencia, refleja la presencia de Moshe en el más puro nivel de denominación que bien podría traducirse como rollo del ocultamiento, en alusión a que allí no figura el nombre de Hashem ni una sola vez, pero él sí está presente desde el ocultamiento, en el nivel de esencia, una presencia tan excelsa que no puede revelarse por medio de un nombre, porque sencillamente ningún nombre la puede contener, por más expresivo que pretenda ser. Un nombre identifica a algo o a alguien, pero de ninguna manera es su esencia. En el presente capítulo, Hashem alude a Moshe refiriéndose con un pronombre. Hashem le dice, y tú, evitando llamarlo meramente por su nombre, pues Hashem busca conectarse con la esencia absoluta de Moshe. El pronombre, por su condición de revelador indirecto, el no revelador tiene aquella trascendencia a la que un nombre, por las propias limitaciones de toda manifestación revelada, no puede acceder. Semejante grado de conexión y presencia está reservado solo para un líder que, al igual que Moshe, está entregado por completo al bienestar de sus dirigidos y es capaz de renunciar a toda recompensa material y espiritual en aras de su pueblo. En la tienda de reunión, fuera de la cortina divisoria Parojet que oculta el arca del testimonio, Aarón y sus hijos lo deberán disponer, es decir, deberá poner la cantidad de aceite necesario para que arda desde el anochecer hasta la mañana ante Hashem. Es un estatuto eterno por todas las generaciones, que este aceite provenga de los israelitas en el templo. Era la luz de la luminaria que se encargaba de imbuir al mundo de luz espiritual. Es el hombre quien en rol de pequeño santuario debe iluminar el mundo circundante en el brillo espiritual de su alma. Hashem le dijo a Moshe, separa a tu hermano a Aarón y a sus hijos de los israelitas, acércalos a ti para que Aarón y sus hijos, a Nadab y Abiú, Eliezer e Itamar, sean sacerdotes para mí. Deberás confeccionar para tu hermano Aarón vestimentas de santidad, que sean gloria y esplendor. Las vestimentas deberían estar confeccionadas con los elementos donados por los israelitas de todo lo relativo al santuario. Hablas con la gente talentosa, literalmente sabios de corazón, a quienes yo he dotado de espíritu de sabiduría, cualidades artísticas, para que confeccionen las vestimentas de Aarón y los subsiguientes sacerdotes principales, para consagrarlo como sacerdote mío. Estas son las vestimentas que deberán confeccionar: un joshen pectoral, un efod, especie de delantal, una sotana, una túnica, un diseño de cuadros, un turbante y un cinturón. Deberán confeccionar vestimentas de santidad para tu hermano Aarón y sus hijos, para que oficien como sacerdotes ante mí. El efod es una especie de delantal con tiradores y cinturón. Deberá usar oro, lana turquesa, lana púrpura, lana roja e hilo de lino. Son todos elementos donados por los israelitas. Hagan un efod de hilo de oro, de lana turquesa, lana púrpura, lana roja e hilo de lino. Obra de tejedor experto. Obra de tejedor que tenga 2 tiradores que pasen
por los hombros que estén cosidos a ambos lados el efod, es decir, un tirador a la derecha y otro a la izquierda. Los tiradores deberán estar cosidos por atrás. El Hesheb, cinturón de efod, el Hesheb, cinturón que lo que realza la figura del sacerdote, deberá llevarlo sobre el efod y deberá estar tejido de una misma pieza con el efod. Deberá estar confeccionado con el mismo trabajo artesanal y con los mismos 5 elementos del efod: oro, lana turquesa, lana púrpura, lana roja e hilo de lino. Toma las 2 piedras de shohan, piedra negra u onix, graba sobre ellas los nombres de los 12 hijos de Israel, 6 de sus nombres con una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, según el orden de su nacimiento. El tallado de los nombres de los 12 hijos de Israel de las 12 piedras deberán ser trabajo de orfebre, deberá ser como el grabado bajo relieve de un sello y deberá ubicarlas en engarces de oro. Deberás poner las 2 piedras sobre los tiradores del efod en la altura de los hombros, como piedras para recordar los hijos de Israel, para que Aarón lleve los nombres de ellos sobre sus hombros ante Hashem, para recordarlos para Hashem, para que Hashem recuerde lo virtuoso de los israelitas. Hacen garces de oro para los tiradores de efod, tal como lo establece el versículo 11, en los cuales podrás las piedras del versículo 12, y haz 2 cadenillas trezadas de oro puro para los extremos superiores del Hoshen. Una vez que el Hoshen está armado, la cadenilla deberá estar unidas en los engarces. Haz el Hoshen Mishpat pectoral. Trabajo de tejedor experto tal como el efod, delantal tejido del oro, lana turquesa, lana púrpura, lana roja e hilo de lino. Una vez plegado al medio de su parte interior, será cuadrado un palmo su largo y un palmo su ancho. Palmo es aproximadamente 24 o 30 centímetros. Coloca piedras preciosas en los engastes del Hoshen destinados a ellas. En las 4 hileras de piedras, una hilera de odem, cornalina, rubí, pitá, esmeralda, barquet, especie de onix con rayas negras, blancas y rojas distribuidas por igual. La segunda hilera, nofej, carbono o bien piedra de color celeste cielo, zafiro negro azulado, yahalón, diamante. La tercera hilera, leshem, especie de zafiro negro azulado, shebo, especie de cuarzo gris, y ahlamá, amatista. Y la cuarta hilera, tarshish, crisolito, shohan, piedra negra, yafé, jaspe. Las piedras deberán estar insertadas en engastes de oro rellenándolos. O sea, las piedras rellenan y cubren el espacio que tiene en el engaste. Las piedras deberán ser tantas como los nombres de los hijos de Israel, 12 piedras, tal como sus nombres grabados bajo relieve como un sello. Cada una de las piedras corresponderá a cada uno de los nombres según su orden de nacimiento. Así deberá ser para los 12 tribus. O sea, las primeras piedras mencionadas arriba corresponden al primero de los 12 hijos de Israel. Haz para el Hoshen pectoral cadenillas de oro trenzadas para su extremo superior. Haz para el Hoshen 2 aros de oro. Coloca los 2 aros en los 2 extremos superiores del Hoshen pectoral. Coloca las 2 cadenillas en los 2 aros de los extremos superiores, el Hoshen y los otros 2 extremos de las 2 cadenillas trenzadas. Únelos con los 2 engarces que deberá colocar en los tiradores del efod para delantal por su parte delantera. Haz 2 aros de oro y colócalos sobre los 2 extremos inferiores del Hoshen en el borde del que está del lado del efod hacia adentro. El Hoshen era un tejido rígido rectangular doblado por la mitad, tomado así como 2 piezas cuadradas, una superior y otra inferior. Los aros superiores del Hoshen estaban en el cuadrado exterior, mientras los 2 aros inferiores estaban hacia adentro, o sea, en el cuadro inferior. Haz 2 aros de oro y colócalos en la parte inferior de los 2 tiradores del efod delantal, o sea, sobre la cintura del efod
sobre la cintura del lado de afuera. Esto es al lado de atrás del efod, del lado de su unión, donde los tiradores del efod se unen con el efod por encima del cinturón del efod, que unen el hoshen por medio de sus aros, con los aros del efod con un cordón de lana turquesa para que permanezca por siempre por encima del cinturón del efod y que el hoshen no se separe del efod. Ahora deberá llevar los nombres de los 12 hijos de Israel en el hoshen mishpat, pectoral de juicio, sobre su corazón siempre que entre en el santuario, para recordación constante ante Hashem. En el hoshen mishpat, pectoral de juicio, coloca Urim y Tumim. El hoshen era una placa de tejido rígido plegado por la mitad y su interior estaban el Urim y Tumim, una escritura conteniendo el nombre explícito de Hashem. Urim, derivado de Meir, iluminar, y Tumim, de Metamem, perfeccionar, pues el hoshen iluminaba, perfeccionaba las palabras del sacerdote, ya del sacerdote que lo llevaba. El sacerdote principal consultaba a Hashem a través del hoshen, y a través del hoshen, que tenía el nombre escrito en su interior, el sacerdote recibía la respuesta. Además de los nombres de los 12 tribus de Israel, el hoshen tenía también los nombres de los 3 patriarcas y las palabras de Shibtei y Yeshurun, tribus de Israel, completando de esta forma todo el abecedario hebreo. Que esté sobre el corazón de Aarón siempre que se presente ante Hashem, que Aarón cargue el juicio de los israelitas sobre el corazón ante Hashem continuamente. El juicio de los israelitas se refiere al hoshen que se le consultaba para juzgar o guiar a los israelitas, y el Espíritu Divino respondía por su intermedio. Haz que la sotana que se viste debajo del efod, delantal, toda de color turquesa, tjalet, deberá ser una abertura por la cabeza con un dobladillo hacia adentro, tejida alrededor como la abertura de una armadura, para que no se rompa sobre su borde inferior. Confecciónale granadas de hilo de lana turquesa, tejelet, lana púrpura y lana roja alrededor de su borde inferior, en campanillas de oro en medio de ellas. Todo alrededor se quedará dispuesta una campanilla de oro y una granada alrededor del borde inferior de la sotana. Las granadas y la campanilla deberán ser intercaladas. Aarón deberá vestir la sotana siempre que oficie como sacerdote. Su sonido se escuchará cuando ingrese al santuario ante Hashem y cuando salga, para que no muera. O sea, si oficia sin tener puestas las ropas sacerdotales, queda sujeto a la muerte espiritual. No es juzgado por jueces humanos. Las campanillas tienen por objeto de advertir al sacerdote sobre la santidad del servicio que llevaba a cabo. Haz una placa de oro y graba en ella, grabado en relieve como un sello consagrado a Hashem, sujeta con hilo de lana turquesa, y dicho hilo estará sobre el turbante. La placa estará sobre la frente, en la parte delantera del turbante. Deberá estar sobre la frente de Aarón, para que Aarón cargue con las faltas que se cometan en las ofrendas sagradas que consagren los israelitas de cualquiera de sus sagradas ofrendas. El tzitz, la placa, como instrumento de expiación por la ofrenda ofrecidas en estado de impureza ritual, deberá estar siempre sobre su frente, que sean aceptados ante Hashem. La responsabilidad por esos errores era transferido a Aarón, para que el tzitz los neutralizara. Haz la túnica bordada de cuadros de lino que deberá vestir debajo del meil y sotana. Haz también un turbante de lino. Haz un cinturón, obra de bordador, para los hijos de Aarón. Se harán solo 4 prendas. Hazles túnicas y hazles cinturones. Hazles gorros, turbantes para gloria y esplendor. También bermudas. Los 8 vestimentas mencionadas precedentemente las vestirás a tu hermano Aarón, y a sus hijos les vestirá solo
las 4 prendas mencionadas en el versículo 40. Úngelos, conságralos y santifícalos para que sean mis sacerdotes. Hades pantalones de lino, para cubrir la desnudez de la carne, desde las caderas hasta los muslos, que a Aarón y los hijos, es decir, el sacerdote principal y los sacerdotes simples, vistan dichas prendas. Otra versión dicha, bermudas, siempre que entren a la tienda de reunión o al templo, o cuando se acerquen al altar para realizar el servicio divino en el santuario. El sacerdote principal y los sacerdotes simples deben vestir cada uno los prendas propias de su cargo, así no cometerán falta y no morirán. Es una ley permanente para él y su descendencia, es decir, es una ley permanente para los sacerdotes. Así deberán hacer con ellos para consagrarlos a fin de que oficien como sacerdotes míos. Toma un novillo y 2 carneros sin defecto, pan sin leudar o gasas sin leudar, mezclados con aceite, y matzot redondas untadas con aceite de harina fina de trigo. Las matzot son panes ácimos en forma de panqueque, hechos de agua y harina. Ponlos en un canasto y acércalos al patio de la tienda del encuentro junto con el novillo y los 2 carneros. Acerca a Aarón y a sus hijos al patio de la tienda del encuentro, literalmente a la puerta de la tienda del encuentro, y sumérgelos en agua, es decir, en la mikveh, fuente de agua ritual para purificación. Toma luego las vestimentas y ponlas a Aarón, la túnica de la sotana que va debajo del efod, y el efod y el hoshen, sujétalo en el cinturón del efod. Ponle el turbante sobre su cabeza y ponle la corona de santidad, o sea, el tzitz, placa de oro, sobre la frente, y la cual deberá estar sujeta con los hilos que pasaban sobre el turbante. Toma entonces el aceite de la unción, derrámalo sobre la cabeza y conságralo como sacerdote. Acerca a sus hijos y vísteles las túnicas, tanto a Aarón como a sus hijos, sujétales los cinturones y ponle los gorros. El sacerdote será para ellos ley eterna. El sacerdocio será para ellos ley eterna. De esta forma consagrará a Aarón y a sus hijos. Acerca el novillo a la tienda de reunión, y que Aarón y los hijos extiendan sus manos sobre la cabeza del novillo. Luego degüellan al novillo ante Hashem en el patio de la tienda del encuentro, a la puerta de la tienda del encuentro. Esta expresión alude a toda el área del patio de la tienda del encuentro. Toma un poco de sangre del novillo y aplícala con todo tu dedo sobre la saliente del altar, y toda la demás sangre derrámala sobre la base del altar. Toma toda la membrana de grasa que cubre el aparato digestivo, incluyendo la grasa que cubre el cuajar, la cuarta sección, el estómago de las rumiantes, el diafragma, con un poco de hígado de los 2 riñones y la grasa que está sobre ellos, y quémalo sobre el altar. Pero la carne del novillo con su cuero y el excremento en sus intestinos, quémalos a fuego fuera del campamento. Es ofrenda del tipo hatat. La ofrenda hatat de inauguración era la única cuya sangre era aplicada en el altar exterior, y su carne era completamente quemada. Normalmente la carne de las tales ofrendas la ingerían los sacerdotes. Toma entonces un carnero, que a Aarón y sus 4 hijos presionen con sus manos la cabeza del carnero, y a modo de imposición de manos, degüella al carnero, recolecta un poco de su sangre y salpícala desde el recipiente alrededor del altar. Luego corta el carnero en partes, lava su aparato digestivo y sus patas, y ponlo a quemar junto con los trozos y su cabeza. Quema todo el carnero sobre el altar. Es ofrenda olá para Hashem, de fragancia agradable, ofrenda de fuego en honor a Hashem. Toma entonces el segundo carnero, que Aarón y sus hijos presionen con sus manos la cabeza del carnero, degüella al carnero y recolecta un poco de su sangre, y ponla sobre la parte media de la oreja derecha de Aarón, específicamente el cartílago de la parte media dentro del oído, y sobre la parte media de la oreja de sus hijos, la oreja derecha, y sobre la pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de sus pies derechos. Salpica la sangre alrededor del altar. Junta un poco de la sangre que está sobre el altar y un poco del aceite de la unción, y salpícalo sobre Aarón y sobre sus vestimentas, sobre sus hijos y sobre las vestimentas de sus hijos, juntamente con él. De esta forma quedará consagrados él, Aarón y sus vestimentas y sus hijos, y las vestimentas de sus hijos, juntamente con él.
conjuntamente con él. Toma la grasa del abdomen del carnero, la cola, aliyah. En hebreo incluye toda la cola, la cadera y el espinazo, pasando el riñón, la membrana de grasa que cubre el aparato digestivo y el diafragma, con un poco de hígado de sus riñones, la grasa que está sobre ellos y el muslo derecho. Es un carnero de consagración. Toma un pan sin leudar, una hogaza de pan sin leudar y una matzá panásimo, el canasto de los panes sin leudar que deberá estar ante Hashem. Ponlo sobre las manos de Aarón y sus hijos y agita en vaivén sus manos como una ofrenda tenufa ante Hashem. Retira luego esos elementos de sus manos y quémalos en el altar después del primer carnero ofrendado como sacrificio. De fragancia agradable a Hashem. Es ofrenda de fuego para Hashem. Toma el pecho de carnero de la ofrenda de consagración de Aarón y méselo como ofrenda tenufa de vaivén ante Hashem. Entonces esa será tu porción. Hashem le indica a Moshe que ese pecho será para su consumo durante los 7 días de la consagración de Aarón y sus hijos. Como sacerdotes fue Moshe quien ejerció como tal, y por eso el pecho le fue destinado a él, porque él le corresponde a un sacerdote en ejercicio. Consagrarás de aquí en más el pecho de la ofrenda tenufá de vaivén horizontal y el muslo de la ofrenda terumá de vaivén vertical. Tales partes se consagrarán meciéndolas vertical y horizontalmente y entregándoselas luego al sacerdote para que las ingiera. Esas partes, el muslo derecho y el pecho, son las que se deben consagrar porque son las partes del carnero de consagración de Aarón y sus hijos, que quedaron consagrados por medio del nacimiento horizontal y vertical. Ello significa que el pecho y el muslo deberán ser para Aarón y sus hijos por ley eterna de parte de los israelitas. Es un donativo y continuará siendo un donativo de parte de los israelitas, tomando sus ofrendas shelamim de paz que ellos aparten para Hashem. Las vestimentas del servicio sagrado de Aarón serán para sus descendientes, que lo suceda para conferir a ellos el estatus especial y por consagrados por medio de las mismas, y ser consagrados por medio de las mismas. Aquel de sus hijos que lo suceda como sacerdote principal, el que va a ingresar a la tienda de reunión para el oficio sagrado en el día de Yom Kippur, en el recinto más sagrado del santuario, deberá vestir previamente aquellas vestimentas durante 7 días consecutivos. Deberá tomar el resto del carnero de la consagración y cocinar su carne en lugar sagrado, o sea, en el patio de la tienda del encuentro. Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan sin leudar del canasto en el patio de la tienda del encuentro. Ellos, Aarón y sus hijos, deberán ingerir esas ofrendas para obtener por medio de ellas expiación y quedar consagrados y dedicados a su función sacerdotal. Ningún ajeno al sacerdocio podrá comer de ellas, porque son sumamente sagradas. Y si sobrase algo de ellas, carne de la ofrenda de consagración y de aquel pan de la canasta hasta la mañana siguiente, deberá quemar a fuego todo lo que no deberá ser ingerido, porque está consagrado. Así deberás hacer con Aarón y sus hijos, tal como te ordené. Su proceso de consagración llevará 7 días, durante los cuales no deberá salir del patio de la tienda del encuentro, y cada día se debe realizar el mismo procedimiento. Cada día deberás ofrecer un novillo como ofrenda hatat por la falta, por las expiaciones y por la de purificación del altar. Deberá purificar el altar de su anterior estado de profano, ofreciendo expiación por el salpicando la sangre de los sacrificios con el dedo, y deberá ungirlo para santificar el altar. Debería ser purificado por cualquier acción inadecuada relacionada con su construcción. Por ejemplo, si alguien hubiese donado por su construcción algún elemento robado, durante 7 días deberá hacer la expiación del altar y consagrarlo el altar será sumamente sagrado, de modo que todo lo que toque el altar, incluso una ofrenda inepta para el tal fin, quedará consagrado. O sea, incluso una ofrenda inválida que haya sido ubicada sobre el altar queda espontáneamente consagrada y no debe ser retirada de ahí. Esto es lo que deberás ofrendar sobre el altar por día: 2 corderos menores de 1 año, siempre un cordero, ofréndalo por la mañana, y el otro cordero, ofréndelo a la tarde. Con cada cordero, ofrenda de la 10ª parte de una efa de harina fina mezclada con la 4ª parte de un hin. Hin y la efa son medidas de capacidad, de aceite de oliva prensado, y derrama como ofrenda de
la cuarta parte de un hin de vino, esto es para un cordero, y otro cordero, ofréndalo a la tarde, ofrenda junto con su ofrenda minjá de harina y su ofrenda de vino, tal como en la mañana, como fragancia placentera para Hashem. Es ofrenda de fuego para Hashem, ofrenda olá diaria para todas las generaciones, que deberá ser ofrendada en el patio de la tienda de la reunión ante Hashem, donde en tiempos determinados me encontraré con ustedes para hablarte allí, y allí estableceré mi reunión con los israelitas. Este sitio será consagrado con mi gloria. Yo consagraré la tienda de reunión y el altar, también a Aarón y a sus hijos consagraré para que oficien como mis sacerdotes. Yo haré reposar mi presencia entre los israelitas y seré el Elohim de ellos. Y ellos reconocerán que yo soy Hashem, su Elohim, que los saqué del Egipto para morar entre ellos. Yo soy Hashem, Elohim de ellos. Haz un altar para quemar el incienso, hazlo de madera de acacia, su longitud deberá ser de 1 codo y su ancho de 1 codo, será cuadrado, su altura deberá ser de 2 codos y sus salientes deberán formar una sola pieza en el altar mismo. El altar en hebreo es Mizbeach, palabra que constituye un acróstico de 4 expresiones que le confiere el altar su real significado. Mejilá, indulto. Mejilá, indulto. Sehut, virtud. Berajá, bendición. Jaim, vitalidad. El altar es el lugar donde la materia asciende a un nivel espiritual. Cuando le das a la materia el sentido espiritual y te conduces en base al mismo, estás haciendo del mundo un altar para la causa más noble que pueda imaginarse. Un altar para Hashem. Recúbrelo de oro puro, tanto su techo, sus paredes alrededor y sus salientes al de una corona de oro alrededor. Hazle 2 aros de oro debajo de su corona y en sus 2 esquinas a ambos lados, que servirá para pasar por ellas los travesaños para transportarlos. Según ciertas opiniones, los aros eran 2, según otras eran 4, uno en cada esquina. Los travesaños hazlos de madera de acacia y recúbrelo de oro. Coloca el altar ante la cortina divisoria, el parójet que encierra el arca que sostiene las 2 tablas del testimonio, alineando exactamente frente a la cubierta de caporet que está sobre el arca del testimonio, donde yo me he de encontrar contigo en tiempos específicos. El altar no puede estar desviado hacia la derecha ni hacia la izquierda del parójet, sino alineados al centro del mismo. Todas las mañanas Aarón deberá quemar sobre el altar incienso de las especies aromáticas, lo quemará cuando limpie las luminarias. Cuando Aarón encienda las luminarias al atardecer, deberá quemar incienso, de modo que siempre en todas las generaciones debe haber quema de incienso ante Hashem. No ofrezcan sobre el incienso desautorizado que no respete la fórmula original o que no haya sido preparado con el fin específico de ser utilizado como incienso. Aquí hablamos de la intención, que es algo muy importante. La intención de lo que se está haciendo es muy importante. Ni ofrenda de sacrificio, ni ofrenda minjá, ofrenda de harina, ni tampoco derramen sobre él ofrenda de vino. Una vez al año Aarón ofrecerá sobre los salientes de su altar la sangre de la ofrenda hatat para la falta, para obtener el perdón por los pecados en todas tus generaciones. Una vez al año en Yom Kippur hará expiación sobre él. El altar es sumamente sagrado. Kodesh Kodashim, para Hashem, o sea, santidad de santidades, para Hashem. De modo que solo puede realizarse en él la ofrenda de incienso matutina y vespertina y la ofrenda de sangre en Yom Kippur. Gracias por estudiar todo conmigo. Shalom, saludos a todos. Esto fue Shemot, Éxodo, la Parashat Tetzaveh. Gracias por estudiar Torah.